Pulula amiguis, bienvenidos todas, todes y todos a este tercer episodio de Pulula Podcast. Para los que no me conocen, soy Emilia Concler, licenciada en Literatura Creativa de la Universidad Diego Portales, narradora, poeta a ratos y he sido publicada en diversas revistas literarias en Latinoamérica y una antología en Francia gracias a la Universidad de Poitiers. Hago talleres literarios, clubes de lectura, traducción literaria, canto y en este momento los temas están en YouTube. Pueden buscar Emilia, uno de los temas se llama Guilty o Somebody Like Now. Guilty, que es culpable en inglés, y Alguien miente ahora. En inglés también, Somebody Like Now. Ahí también pueden apoyar, así que siempre muy agradecida por eso. Y también soy artesana productora y co-colaboradora de @sariri_tienda en Instagram. Y bueno, quiero agradecer, antes de comenzar, quiero agradecer a Carlos y Demian, o a Catrián y Cebolla, por darme la oportunidad de trasladar Pulula a un podcast, y obviamente mencionar a Carepalo Producciones, que es súper buen trabajo aquí y muy recomendado, por supuesto. En el Pulula Podcast de hoy hablaremos sobre novela gráfica, un tema que no se ha hablado mucho, y para guiarnos un poquito más en esta ocasión tenemos de invitado a Simón Parra Fernández, profesor de Historia y Geografía, cursó un magíster en Ciencias Humanas y también librero por unos años en Licanrayén, esa librería memorable en la ciudad de Osorno para quienes compartimos e hicimos arte en ese espacio. Siempre se agradecen los espacios así tan bonitos como se dio en ese momento. Bonitos recuerdos. Muy bonitos recuerdos. Y bueno, Simón fue publicado también en el 2010, porque él también escribe en la revista argentina El Otro Cielo, y también en el segundo número de Pulula con un cuento corto llamado La Palabra, que dice así: La palabra. Con mucha flojera decidí levantarme a buscar la palabra en el diccionario. Abrí el armario y ahí estaba, en un profundo, polvoriento e involuntario estado de letargo, como todos esos textos de consulta, sin consultas. Lo extraje y lo puse sobre la mesa. Comencé a hojearlo en busca de la bendita palabra. De improviso, mi masturbada y forzada consulta fue interrumpida por una minúscula e intrusa arañita. Exclamé de asombro, pero me reincorporé fácilmente. Estuve espiándola, odiándola, mientras ella, mucho más espantada que yo, recorría desesperadamente las palabras. Sin pensarlo un segundo más, cuando estaba a punto de llegar al vértice superior derecho de la página, resolví su destino cerrando rápidamente el libro. ¡Pum! Luego de un rato, decidí ir en busca de la página, impulsado por un oscuro deseo de deleitarme con el cadáver de aquella minúscula intrusa. Al abrirlo, mi sorpresa fue aún mayor. No solo estaba el cadáver de la araña, sino que a su lado, en el vértice superior derecho, se leía la palabra infeliz. Hola Simón, ¿cómo estás? Bienvenido a este Pulula Podcast, la versión número 3. Me gustaría, antes de empezar de lleno con el tema de la novela gráfica, me gustaría preguntarte ¿qué es la novela gráfica? Que así como una definición de pronto no tan específica, quizás amplia para personas como yo, que no, de repente no estamos muy como esa cosa de diccionario. Claro, no tan de diccionario, sino que algo un poco más como para que entendamos todo. Claro. También entendiendo que no vamos a terminar de definirla algo tan grande como la novela gráfica, Claro. Es bien difícil eso. Sí, pues. Bueno, primero que nada agradecer a los chicos de Carepalo, agradecerte a ti igual por estar acá. Y sí, salud. Con agüita. Con agüita, ¿no? Sin malicia. Sin malicia. Para que no se piense ahí mal. Pero bueno, y agradecer a las personas que nos están escuchando, igual que nos siguen. Muchas gracias, chiquillos. Sí, apoyando esto. Todas y todes. Bueno, la novela gráfica, partir con eso, ¿no? Es un híbrido entre lo literario y lo visual, y eso es muy interesante, porque también aparece antes de lo que uno entiende lo que es el cine. Es una forma de entretenimiento que empezó, digamos, en lo popular. Claro. Entonces, bueno,
Obviamente que se entiende y se dice que es un arte secuencial, en el sentido de que también uno, si ustedes han podido leer Condorito, por ejemplo, algún tipo de historieta, va contándose de forma en viñetas, ¿ya? Y esas viñetas son como, podríamos decir, pequeñas pantallitas, que en esas pantallitas, como en el cine, uno va viendo cómo se va desarrollando también la historia, pero también vamos viendo según lo que era, digamos, va requiriendo la historia, vamos viendo primeros planos, planos detalles, plano americano, ¿no? Tal cual como un cine. Entonces, por lo mismo también se dice que tiene mucho del cine. Y en esa búsqueda, ¿cierto?, también de los autores de la novela gráfica, de colocarle sonido que es una dificultad, digamos, estamos hablando de un texto en papel, inventaron algo que es como la onomatopeya, que es integrar lo sonoro, ¿no? Splash. Claro, exactamente. Los sonidos los transformaron en palabras. Claro. Eso es bien interesante porque yo creo que va integrando varios elementos, tratando de crear un poco de verosimilitud, ¿no? Y en ese sentido también, por ejemplo, a lo mejor ustedes han escuchado el splash, el bang, que es el disparo, el más clásico, y el plop, que el Condorito es cuando los personajes se desmayan y eso también le va dando atmósfera también al relato, ¿ya? Y lo van complementando. Ahora igual se ha debatido harto sobre la validez y la calidad de arte de la novela gráfica. Ha entrado a luchar mucho tiempo en ese reconocimiento. Y bueno, los autores han tratado también de que en el fondo de hacerse un espacio en el medio artístico. Bueno, el hecho de tener su origen en el cómic es una cosa que también los complica en las historietas para niños, porque de alguna manera fue mucho tiempo estigmatizada, porque eran estas novelas, estas historias, ¿te acuerdas? Que comentábamos, cortas, o que eran solamente para entretener, baratas también, que también obviamente el público objetivo de ellas eran los niños. Claro, yo igual me acuerdo de estas publicaciones que habían en ese tiempo. Esas primeras publicaciones, como dices tú, de muy bajo costo, como las Pulp Fiction. Claro, que de pulp. hecho, claro, Sí. estas pequeñitas revistitas Pulp. Claro. Pulp Fiction le puse yo, nada que ver, po. Es Claro, Pulp, nada más. Claro. Sí, Pulp. Me fui pero directo a Tarantino, no. Claro. Pulp, las revistas Pulp, perdón. Donde yo recuerdo que estas revistas estaban, el avión del caballero está pasando. Creo. Están cortando el pasto. Yeah. En el cielo. Y bueno, la cosa es que, como decía, estas novelitas, o sea, estas revistitas pulp que, digamos, eran de bajo costo, y que principalmente estaban hechas para alfabetizar a las personas, para que las personas pudieran leer más, porque eran historias muy simples, ¿no? Con un principio, un medio y un fin. No había tanto una profundidad en los personajes, no había como una cosa más como que te deje pensando, así como con pálida de pronto. Claro, no había una profundidad claro. en la historia. El argumento era bien sencillo y era serializado, es decir, venía por entregas, por digamos, cada cierto tiempo yo iba siguiendo la historia y también iba apasionando y agarrando cada vez más lectores también. Y en ese sentido también, yo lo, así desde mi perspectiva de librero, yo hablaba la otra vez de literatura chicle, ¿no? Esta literatura que quizás sirve para eso, ¿no? Para entretenerte un momento, quizás no te va a cambiar el ADN, no vaya a cambiar tu forma de ver la vida en algunos planos más profundos, pero sí te entretiene y está bien, ¿no? Que exista también. Como los bestsellers. Claro. Porque, por ejemplo, igual yo me acuerdo de, ponte tú, del, ¿cómo se llama? El Código Da Vinci, que fue full, que todo el mundo lo compró, lo vio, hicieron película, la 1, la 2 y no sé cuánto, y todos así como súper emocionados con esa obra, y creo que han pasado muy bien los años y ya nadie se acuerda, ¿no? Claro, o van pasando, claro, y queda, digamos, en la memoria, pero no vamos a hacer una clase sobre eso. No, claro. Pero te entretuvo, claro, cumplió su objetivo, cumplió el ¿no? objetivo, exacto. Claro. Me entretuvo y ya, siguiente. Bueno, pasando un poco también al tema de esta discusión que hay sobre si el cómic es o arte o no, el cómic no, la novela gráfica,
Yo creo que ambas hay una frontera bien delgada entre ellas y yo no comparto esa idea, digamos, de que el cómic no es arte o la novela gráfica también, ¿no? De hecho, el cómic trata, en la novela gráfica, perdón, trata de desenmarcarse un poco del cómic, usualmente como no me comparen con eso, ¿no? Porque le resta un poco de seriedad y valor, ¿no? Por lo que conversábamos. Y el cómic, en su afán también de ser reconocido, también trata de mezclarse en eso y decir, no, nosotros también somos novela gráfica, ¿no? Entonces hay una discusión que es un poco banal yo no creo que llegue a ningún lugar, sino que creo que son parecidos nomás y tienen mucho que ver, mucho que compartir también. Eso se comprobó en los años 60, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, Roy Lichtenstein. O Warlock. Prost. Lo vamos a ver claro. Bueno, ese caballero Lichtenstein y Warlock. ¿Warlock? ¿O Warhol? Warlock, claro, Warlock. Ese otro. Pusieron, digamos, con su volada del arte pop, también rescataron el cómic, las viñetas, las transformaron en un objeto de obra y de admiración. Y también copiaron mucho también de las técnicas que utilizaba el cómic, ¿ya? Entonces, como tratando de buscar eso también, en el fondo, el reconocimiento de eso popular que estaba, digamos, ahí en tras bambalinas. Y bueno, después en los 80 apareció El Caballero Oscuro, el regreso del Caballero Oscuro de Frank Miller, Watchmen de Alan Moore, ¿cierto? Y obviamente que eso también le dio mucho más peso también porque son historias que le daban profundidad a esto que eran estos personajes que en algún momento eran superhéroes, pero no tenían esa profundidad de situaciones que le pasaban, ¿no? Psicológicas, sociales, eso, culturales. Claro. Y bueno, ahora que estabas hablando del tema del valor y toda esa cuestión de lo que vale más, que vale menos digamos, en el arte en general, ¿sabes que me acordé de que en literatura también existe esa escala de valor, ¿sabes? Está la alta literatura, digamos, claro, que es como Flaubert, Balzac, Stendhal, etcétera. Y está esta baja literatura como Washington Cucurto, que es espectacular. A mí me encanta Washington Cucurto. Es claro. medio, lo que sí, claro, tiene como unas cosas así medias, como te dijera, medio machistas a ratos. Pero, o sea, igual me gusta en algunas cosas, ¿no? O sea, como claro. que ya. Esos placeres culpables. Sí, horrible. Es que, claro, bueno. Pero está bien. Y Víctor Hugo Vizcarra, por ejemplo, también, que es un escritor boliviano que también es como muy calle. Me acuerdo de Bukowski, no sé si puede que entre igual, porque igual habla como los temas que habla él y cómo los plantea son como bien calle también. Entonces como que eso de cierta forma como que le da esa cosa como de, entre comillas, baja literatura, ¿no? Y recuerdo también que se hablaba mucho de que Bolaño, Roberto Bolaño, estaba en esta escala de valor, estaba justo en la mitad, porque su obra tiene esta alta calidad, digamos, de literatura, entre comillas, claro. Y a su vez tiene elementos de baja calidad como jerga, marginalidad, tiene una escritura bien visceral a ratos, sí, y no tan literaria como tal, ¿no? Ahora, la verdad, así como la escala de valor y todo eso, a mí no como que ni ahí, porque siento que cada obra tiene su diamante, por muy marginal o por muy elevada que pueda llegar a ser, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Como que esa escala de valor siento que a ratos está de más dependiendo del enfoque que quieras darle, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Cómo lo quieras tomar, o sea, y en el fondo igual, sí, pues, y en el fondo también esa cosa como de categorizar viene como harto de la academia, ¿no? Sí, como que heavy, no, esto es como más de primera gama, de gama alta, gama media. Claro, no, me carga eso. Porque es como valorar más o menos lo que haces o no, porque otra persona que supuestamente sabe más que tú, claro, te dice que esto está bien o está mal, o sea. Y limita a los lectores también por el acceso, sí. Porque en fondo, claro, es que esto no puedes leerlo, o léelo, pero no. Claro, o sea, a modo personal,
pucha, la policía está pero on fire, parece. ¿Nos vienen a buscar? No creo. No ha hecho nada malo todavía. No, todavía no. Me he portado bien. Pero, por ejemplo, igual yo me imagino al toque se me viene a la cabeza El alquimista de Coelho. Donde pues, todo claro. el mundo como que le encanta El alquimista y como que no sé, a mí la verdad, si yo quisiera leer algo como más profundo que como te decía un ratito atrás, que me deje con pálida, así como pensando hartos días, yo me voy directo a Siddhartha de Germán Hesse, ¿cachai? Como que siento que el mismo mensaje que está dando El alquimista lo tiene Germán Hesse en Siddhartha, pero en Siddhartha en cambio es como que es un libro que lo podéis leer varias veces durante toda tu vida y va a tener diferentes significados y diferentes cosas que vas entendiendo a medida que vas madurando de pronto. Entonces como que eso, por ejemplo, en ese caso, pongámosle la trascendencia de pronto, igual para mí por lo menos tiene un valor igual, ¿no? Sí. Pero no niego de que está bien igual de que la gente lea lo otro, ¿no? Es que es bacán lo que dices tú, porque en el fondo también tiene que ver con que en qué momento yo estoy de mi vida. A lo mejor la poesía va a pasar mucho tiempo en mi vida, pero se me va a morir, por ejemplo, alguien importante, o voy a pasar por una crisis y un poema me va a cambiar. Y yo nunca había leído poemas, ¿cachai? Entonces, en el fondo también tiene que ver en el momento en que yo estoy y qué quiero leer, en qué quiero... Claro. Bueno, quiero leer algo liviano, voy a agarrar, no sé, una novela, voy a agarrar una historieta, quiero reírme, voy a agarrar Condorito, es válido también. Claro, ¿no? Igualmente la idea con toda esta discusión, digamos, no discusión, con esta argumentación, digamos, es que Pulula Amigo, ustedes lean. Eso es lo más importante. Lo que usted quiera. Lo que ustedes quieran, lean, pero lo más importante es leer, porque nos abre la mente a todos. Así que, bueno, en este momento nos iríamos a un tema musical que sería Comic Strip de Serge Gainsbourg, Claro. Que es fantástica este tema, que está hecho con Brigitte Bardot. Sí, pues más encima. Creo que a él le gustaba mucho la Bardot. Algo había ahí. No, y con varias. Sí. No solo ella. Claro. Chuta, el caballero. No cachaba esa parte. No, sí, varias. Se anduvo con varias. Bueno, y él como que lo entretenido de él, ¿por qué elegimos este tema? ¿Te acordás? Porque fue como que toma todo lo que estábamos hablando de las onomatopeyas y la introduce en el tema. Y las va cantando la Bardot, entonces entretenido ahí el bang, splash, y lo hace música, entonces son muy entretenidos para el tema que estamos hablando, de cruzar cosas. Entonces, bueno, amiguitos, les dejamos este tema que se llama Comic Strip de Serge Gainsbourg. Así que búsquenlo, escúchenlo y eso. Así que ahora seguimos en la segunda parte del Pulula Podcast. Y me gustaría comentar de que cuando nos pusimos de acuerdo para hablar sobre novela gráfica, recuerdo que la primera que me mencionaste, sin pensar, así pero rápidamente, fue Maus de Art Spiegelman. Sí. Bueno, esa quizás es una novela que uno, porque al tiro nosotros estamos hablando de novela gráfica e historia, ¿no? Algo que digamos son dos temas que me apasionan y lo recordé inmediatamente. Maus es entretenido porque también... si uno tiene ciertos referentes en el cine, ¿cierto? Sobre el Holocausto, en la música o en ciertas obras, en el tema de la novela gráfica, este es como el tema o la obra sobre el Holocausto. Y bueno, el protagonista, que es el papá de Art, ¿cierto? Es Wladek Spiegelman, un judío, ¿cierto? Polaco, que huye de los nazis y termina en un campo de exterminio. Digamos, es todo el proceso en la historia, ¿no? Bueno, personalmente creo que lo que uno lo atrapa, si tú lo has leído también, es lo visual, ¿no? Esa idea de hacerlo entre blanco y negro, ¿cierto? Que ya marca el ambiente y el desarrollo de la historia, que obviamente no es una historia para colores, ¿no? Definitivamente es sobria, entonces te va marcando al tiro eso. Y bueno, y en la medida que los eventos se van desencadenando hacia el Holocausto, también las portadas, los capítulos y los trazos se van volviendo cuando ya llegamos también al Holocausto, cuando están en el, ¿cómo se llama? En el campo de concentración. Obviamente la historia se vuelve mucho más cruda y también los trazos, la atmósfera.
Bueno, obviamente que la ausencia de colores también es propia del cómic underground, que desde donde salió ahí de a poco Mouse. Bueno, igual Pulula. Pulula también está en blanco y Ah, negro. eso que hablábamos, ¿no? Que Sí, el po. blanco y negro habla un poco del Sí, fanzine. es como, bueno, igualmente con aminorar costos, Sí, po. porque es más barato en blanco y negro que en colores. Sí, po. Así Sí, que, po. Claro, pero también se aprovecha, ¿no? Esa claro, posibilidad. le da un dramatismo igual, Sí, po, el blanco y sí. negro. Y ahí el resultado es genial. Es Mm. genial. Bueno, volviendo a lo visual, el Art Spiegelman utiliza animales. En este caso, para representar los grupos étnicos, ¿cierto? Y naciones que participan en la historia, porque también vemos, no chilenos, pero norteamericanos, vemos soviéticos, ¿cierto? Los rusos en ese tiempo. Ujú. Y los judíos son ratones, y los alemanes son gatos. Igual heavy ponerse como en la imagen de un ratón. Sí, Es fuerte, porque y igual también lo acepta el mismo claro, autor. porque ese animal, o sea, como que uno lo ve, o sea, yo por lo menos hablando de mí, no sé si los que nos escuchan de repente sienten lo mismo, pero para mí un ratón es como un animal que está en constante movimiento, rápido, todo rápido, se esconde rápido, come rápido, anda rápido, como en alerta. Eso, la Como sensación que, de la alerta. ajá, Muy como que importante. no es un animal que anda piolita así, como quien dice, por el campo, ¿no? Claro, Es como que anda corriendo siempre como, por lo mismo. claro, y es heavy igual reconocerse en... Claro, en un ratón, ¿no? Mm, Sí. Y es por lo mismo también, por el mismo tono de la historia, ¿no? Y también la idea de la cacería, ¿no? Entre el claro. ratón y el gato, ¿no? Es fuerte eso. Bueno, obviamente que uno puede hacer el tiro al paralelo hablando de literatura, porque también nos conlleva eso, con Rebelión en la Granja. ¿No? Claro. ¿Qué te parece ahí? Sí. Porque obviamente esa obra también toma mucho los animales. Y yo creo que también uno podría decir que hay unos coletazos de influencia con Pink Floyd, ¿no? Ahí No, viendo es la que música claramente. en el Animals. Lo máximo. Mi favorita es Dogs, amiguitos y amiguitas y amiguites, Dogs. Pix, Dura- yo me quedo con Pix. Tú quedas con Pix, yo me quedo con Dogs. Bueno, Y dura como media hora, pero es fantástica, a mí me no, encanta. es genial. Es bacán. Sí. Escuchen el disco entero mejor. Sí. Pueden escucharlo mientras leen Mouse. Eso. Ah, qué dramatismo más grande. Wow. Una mezcla, pero así ya. ¡Kaboom! Claro. Ahí se te va bien pálida. Ahí Como sí si tú- te vayan pálida, claro. Bueno, obviamente, yendo un poquito más al tema de la historia, la Mouse trata de Vladek, ¿no? El papá de Art. Y bueno, Vladek de alguna manera también va contando la historia. Y hay un trabajo, una pega que hizo Art Spiegelman, que es muy importante, que tiene que ver con el oficio de historiador. Que es decir, claro, grabó a su papá, grabó a las personas, que de alguna manera también los testimonios vitales de esas personas, pero también se documentó, fíjate. Ahí el tipo buscó cartas, buscó también pasaportes, para poder también desarrollar muy bien la historia. Entonces también ahí hay un guiño a la microhistoria, a la historia personal. Igual me acordé con lo que dices del abuelo de los Simpsons, cuando contaba historias. Y de repente, claro, de repente Lisa le decía así como, abuelo, eso es históricamente incorrecto, no estuviste ahí. Claro, ella podría contrastar eso. Claro. Claro. Entonces, claro, me imagino que el hijo también hizo esa, es el hijo, ¿cierto? Sí, pues el hijo. Claro, el hijo me imagino que también hizo esa labor. labor de averiguar, porque de repente igual se te pueden ir Claro. las memorias para otro lado, ¿no? Claro. Y precisamente en la microhistoria es súper importante eso, tomar la subjetividad, también la acepta, ¿no? Pero también dice, bueno, se cuestiona un poco también uno, y uno lo puede hacer con la obra, es porque esa persona olvida, omite, porque a veces lo omite porque tiene vergüenza, porque realmente es muy fuerte lo que lo está reviviendo, y también cómo lo procesa. Y en ese sentido la obra es muy buena porque viaja lo vemos, tú te acuerdas, plantea desde como del presente, Sí. parte de ahí de cómo yo inicio este trabajo,
y después vamos como haciendo memoria, ¿no? Ujú. Y vamos contando un poco la historia y volvemos al presente y cómo también el estado de la relación. ¿Te parece que conversamos sobre eso? La relación que tiene Vladek con Art, pues, su Con su hijo, papá, padre e hijo, claro. ¿no? Hay una relación, el caballero era medio mañoso, ¿te parece que Súper conversamos? mañoso el hombre, Dios santo. Yo alcancé a leer la primera parte de Maus y yo lo primero que se me vino así mientras iba leyendo, el caballero, tómese la pastilla, caballero, el viejo Oh, pesado. sí, pues De sale repente se pegaba unos así como con la una... señora que tenía hace tiempo. Uy, se pegaba como unas opiniones de pronto, unos comentarios así como caballero, Claro. mejor cállese. Y también hay una resistencia al principio Mm, de ser entrevistado y de que, ¿por qué estáis haciendo esto? Le dice, es como que, ¿qué utilidad tiene, no? Y eso uno cuando entrevistas a muchas personas, lo primero te pasa mucho. Como, ¿de qué sirve lo que yo estoy planteando? ¿De qué sirve lo que yo claro, estoy ¿de qué sirve mi diciendo? historia? Eso, De, po, de pronto, ¿no? claro. Y el tipo, Art, el autor lo va convenciendo a poco, ¿no? En el fondo también. Y eso también es entretenido ver ese proceso, cómo lo va Mm. aceptando. Y medio persiguiendo igual, en algunos momentos, así, en serio, lo persigue. Bueno, y a propósito de esa lucha, ¿cierto? Por reconocimiento se me había ido esa parte de Maus, o sea, del cómic o de la novela gráfica, digamos, por reconocimiento, digamos, del medio. Maus tiene una medalla al mérito por haber logrado un Pulitzer. Wow. Cosa que en ese tiempo, y creo que ninguno hasta ahora lo ha logrado. Entonces, es un reconocimiento bien importante que le da un peso también y en el fondo un valor que le posiciona, digamos, en los años 80 también a la novela gráfica como algo importante junto con las novelas como Watchmen, que había comentado antes también. Ujú. Entonces, oye, esto igual se puede plantear una historia verídica, ¿cachai? Interesante a través de este medio. Ajá, Y es como, oh, ¿cachai? Eso. claro. No son solo dibujitos, Sí, pues, claro. claro. Y Ujú. pensando con lo que hablábamos, que partió de un fanzine, pues, una revista Underground Raw, ¿cierto? Donde Art Spiegelman era también editor. Mm, Entonces, es no menor lo que logra, mm. Entonces, con harto empuje para Pulula número 3. ¿cierto? Sí, pues se puede. Sí se puede, vamos, vamos. Bueno, yo por mi lado, cuando decidimos hablar de novela gráfica, yo recordé la novela gráfica de Derf Bagdev que se llama My Friend Dahmer o Mi Amigo Dahmer. Es Ah, una novela gráfica hecha por uno de los compañeros de escuela secundaria o o sea, de media de Jeffrey Dahmer. claro. Para los que no lo conocen, es uno de los asesinos en serie más conocidos mundialmente, casi a la altura de Jack el Destripador. Es un hombre que asesinó y desmembró a 17 hombres, en su mayoría adolescentes. Le llaman el caníbal de Milwaukee y ahora es más popular por una serie que está en Netflix, que de hecho yo igual la vi. Sí, yo también. Sí. Brígida, heavy, fuerte. Mm. Igual, por ejemplo, antes de entrar de lleno a esta novela gráfica, me gustaría comentar de que igual el tema de esta serie en Netflix es impactante, obviamente, es súper impactante, es súper triste también por el tema de las víctimas. Pero a mí lo que me dejó como dando vueltas es cómo la gente de pronto idealiza a estos personajes que son macabros. Sí, y Como los que admira un poco los también. admiran y como que, o sea, personalmente, conociendo la historia de este hombre, digamos, igual siento un poco de compasión, ¿no? Sí, Por cómo llegó ahí. Pero, pero igual, bueno, lo menciono así nomás como al aire porque me llamó mucho la atención eso, ¿no? Porque hubo harta controversia con esto de que estaban idealizando y casi que amando a este señor. peligroso eso también. Es Sí, peligroso, sí. sí. Pero bueno, volviendo a la novela gráfica, esta relata la vida adolescente de Jeffrey Dahmer desde la perspectiva de un amigo, no tan amigo de él, porque igualmente Derf Bagdev, que fue el que dibujó esto y que hizo esto, reconoce en la misma novela gráfica que el fin de haber estado cerca de Jeffrey siempre fue el poder burlarse o hacer estupideces con él, reírse de las estupideces que hacían o reírse directamente de Jeffrey por su forma de ser, ¿no? Que era como bien especial. Mm. Es una novela gráfica que para mí fue de cierta forma, bueno, súper impactante igual,
porque te cuenta en primera persona las circunstancias perfectas, el azar, todo como todo el azar se coludió para que esta persona y este monstruo finalmente se formaran. Porque al final fueron muchas situaciones que se juntaron, ¿no? Como el trauma del abandono, el darse cuenta que era homosexual y sentirse una persona mala o un pecador porque su familia tenía una cuestión bien religiosa ahí dentro, ¿no? Su fantasía de dominación, su curiosidad, su interés por la disección de animales muertos, su falta de autoestima y suma y sigue y suma y sigue, ¿no? Como que todas estas cosas, todos estos ingredientes, digamos, fueron perfectos para crear lo que fue este ser humano que finalmente estaba súper desligado de la realidad y extremadamente peligroso, ¿no? Es heavy igual. Interesante analizar a lo mejor de la perspectiva como más social, como también, o de la historia, también porque en el fondo esa historia está contada desde, también es testimonial, ¿no? También trata como en el fondo, también yo cuento, digamos, mi verdad o mi parte, ¿no? En esta historia más grande que es la de Dahmer, ¿no? Igual es interesante ese ejercicio. Sí. Y pasarlo, digamos, a ese medio también, me parece muy, muy interesante. Y bueno, y esta novela igual la recomiendo para los que quieran entender un poco más este personaje, ¿no? Los dibujos son muy buenos, a mí me gustaron mucho. Hay composiciones que logran adentrarte como lector a esta atmósfera. A ratos logra incomodar. La incomodidad que producía la presencia de Dahmer en los demás logra traspasar, digamos, la novela gráfica. Yo recuerdo haber visto, mientras la iba leyendo, haberme detenido en alguna de las viñetas donde había una imagen, ¿no? Y había 3 frases que ahí sí como que quedé así como pensando, como, uy, Dios santo. Como que traspasaba digamos, el dibujo, ¿no? Como que me hizo sentir incómoda. Igualmente habían momentos digamos, entre los chicos, los adolescentes, digamos, que estaban haciendo cosas de adolescentes, ¿no? Y de pronto salía Jeffrey Dahmer haciendo algo que todos quedaban así como... ¿ya? Y eran cosas súper incómodas, súper como, no sé, como que transportaba eso. Sí, y Claro. como que daban ganas de salir de ahí, como que en algún momento yo me sentí parte de ese grupo de adolescentes que estaban presenciando esa cosa tan incómoda y que a mí me dan ganas de salir de ahí, como que ya quiero irme a mi casa. Bueno, ahí cerraba ahí un rato Claro, cerraba un rato la cuestión y como que ya, como que ya. Pero igualmente esta sensación que da, ¿no? Igual yo la rescato un montón porque siempre es bueno, o sea, para mí por lo menos, sea bueno o sea malo, la sensación que pueda dar, si lo provoca y traspasa el libro, para mí es lo máximo. Porque claro, no es cine. Eso. No es como algo que uno lo va sintiendo ahí mientras va pasando, sino que uno lo va procesando en el cerebro primero. Claro. Entonces, claro, desde el cerebro salga así como esa incomodidad, igual a mí me parece súper... Punto para el autor. Punto igual. Para el autor todo el rato, punto para la novela gráfica, así que chiquillos, la recomiendo igual para los que quieran saber un poquito más de este personaje. Y nada, pues la pueden comprar por internet, la pueden encontrar también por internet. Encuéntrenla porque está disponible. Así que bueno, ahora en este momento nosotros nos iríamos a un segundo tema musical. Una recomendación musical. Pero por el tema de derecho de autor no podemos ponerla, pero no importa porque se la recomendamos igual, escúchenla. Se llama Dan Dare de Elton John. Sí, un homenaje de Elton John, primero de Elton John. Fantástico. Y le daba su piano en esa época en que estaba muy loco. No es esa, ¿no? Claro, más rápido. No es esa, amiguito, es otra, pero yo le mandé nomás. Claro, ahí para que cachen, claro. Para que se acuerden de que estamos hablando. Sí.
Un homenaje a un cómic de ciencia ficción británico que se llamaba Dandare, Piloto del Futuro, de los años 50. Probablemente Elton John fue un niño consumidor de esas historietas que conversábamos antes, Claro. de esas de aventura, ciencia ficción y todo eso. Y bueno, entonces escúchenla, chiquillos, porque está bien buena. Ahí es una canción que le eligió Simón, que tiene que ver con lo que estamos hablando, con el tema de la novela gráfica y los cómics. Así que escúchenla y disfrútenla. Y bueno, en esta segunda parte y final, queremos adentrarnos un poquito en dos novelas gráficas Sí. que tocan el tema de la migración. Tema tan controversial en la actualidad, que creemos que es necesario hablar un poco. Y Sí. desde el ángulo que nos da cada una de estas novelas gráficas, porque son ángulos muy diferentes y a la vez confluyen igual. Claro, y enriquecen un poco también la mirada, ¿no? Que Sí. en el fondo ya abren la discusión, que es importante, un tema que estamos como medio pasando de lado y solamente viéndolo desde el prejuicio, ¿no? Claro. Vamos a primero hablar, ¿cierto?, de Persépolis, Sí. ¿cierto? De Marjane Satrapi. Ujú. Una obra que sí o sí tiene que leer porque comparte hartas cosas, tiene similitudes con Maus. También. En el sentido de cómo que Claro. se escribe media, o sea, bueno, se dibuja, ¿no? O se desarrolla en clave en blanco y negro, ¿cierto? Vive el blanco y negro, amiguito. Claro, la vida en blanco y negro. Que también enmarca el ambiente y el desarrollo de la historia, está este blanco y negro. Y bueno, para mí, uno en Persépolis, en la superficie de la narración, se trata de una experiencia personal. ¿Ya? Aquí la autora se va en clave todo el rato en la personal y habla un poco de su proceso, un proceso bien importante en un contexto histórico importante, que es la de su niñez y adolescencia durante, fíjate tú, la revolución islámica en Irán. Esos finales de los 70, principios de los 80. Terrible. Pensemos también que más encima estamos hablando de que ella parte en ese proceso en que uno está creando su identidad, está tratando de abrir, aparte de eso, tu vida, otras ideas, y aparece este régimen que obviamente es mucho más totalitario en el sentido de que va restringiendo. Claro. Entonces, la autora parte ya de esa perspectiva. O cómo yo me trato de desarrollar en eso. Y obviamente eso está pasando hoy día en Afganistán. Las mujeres ya no pueden ir, por ejemplo, a la escuela. Al principio no podían ir a la universidad y cada vez van perdiendo más y más derechos. Claro, ¿no? y limitaciones. Terrible. Por lo tanto, esa situación es bien complicada. Lo otro también que yo en un principio cuando uno lo va leyendo siente que están esas historias de familia, tipo así Los Buen Días, en 100 años de soledad, porque siempre hay toda una constante referencia a los tíos, a lo que hicieron ellos, las tías, las madres, las abuelas, y la abuela de ellas, las mujeres en sí es muy importante. ¿Te acuerdas que yo te conversaba sobre bordados? De la autora también, que habla un poco también... ¿Se llama bordados o sí, tejidos? No, bordados era. Bordados, sí, ya. sí. Y ella la desarrolló pensando un poquito también, yo creo, en expandir esa idea. También desde esta tradición que yo decía, que hacer bordados sobre una historia, ella usa esa excusa y se junta con las mujeres de su familia y algunas vecinas. Y van haciendo estos bordados, pero van contando en esos bordados historias de mujeres, de cómo abrirse a una situación, enfrentar no sé, el divorcio o la separación, en un lugar en un régimen que, como te digo yo, es una cultura muy, 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 muy cuadrada. Es interesante eso. Obviamente que la situación, volviendo un poco a la situación que lleva, digamos, a migrar a Marjane, en el fondo es esa imposibilidad de poder desarrollarse. Los papás de ella eran muy abiertos, entonces dicen, oye, ya sabes que te vas a tener que irte, y más encima sola, como a los 14 más o menos, ¿no? A Viena.
Y ahí se le abre toda una perspectiva a la protagonista. Claro. Pasa de un cajón a muchas posibilidades que en el fondo la llevan a probar muchas cosas. Y también en la mente de un adolescente eso es bien fuerte y ella lo relata muy bien. Igual por la hormona toda revolucionada. Sí, y en Viena, imagínate, en Europa. Estaba todo pasando. Y eso era en los 80. 80. Imagínate. Claro. Qué ganas de haber estado en los 80 en Viena. Sí, no, y la loca te muestra y muestra muchas cosas. Claro. ¿Te acordás? Y se junta con un anarquista. Obviamente eso abre otras perspectivas, otras cosas. El despertar sexual de ella también es entre complicado por toda la moral y eso. Yo creo que en cierto resumen, pensando en eso mismo, creo que la historia narra un poco eso, ¿no? De cómo el totalitarismo de alguna manera restringe a las personas, pero también esta sociedad de cultura de masa ya neoliberal, ¿cachai? De los años 80 que estaba floreciendo con todo el poder. También puede llegar a diluir esa moral, esas costumbres, esas sensaciones que tú traes desde esa cultura que tú traes desde tu lugar de origen. Yo creo que en eso se debate después el nudo de la historia. Y ella vuelve también. Pues. Entonces se pregunta un poco al final de la historia, ¿no? ¿Qué pasa con la que vuelve y que sabe que nunca será la misma? Pues. Es que es así. Sí, pues. Es así, cuando uno se va y vuelve, uno no... Y bueno, y de hecho uno cambia todos los días. Claro. Sin necesidad de estar yéndose fuera, pero el tema es que, claro, uno muta. Claro. Todos los días cambia, no eres el mismo de ayer ni de hace 5 años, independiente que viajes o no. Pero igualmente el viaje te da algo más. Sí, po. Te da algo más. Yo creo que los que nos están escuchando, las que están escuchando... de los que han viajado, digamos, o han vivido fuera, deben haber experimentado un poco también eso de todo eso, ¿no? Lo que es irse y después volver. Sí, po. Porque igual es complejo volver. Sí, po. Y en el fondo, claro, quizás ese Irán había cambiado, pero había cambiado para cerrarse más todavía. Po. Entonces eso también a ella... Es shock. Claro, es un poco volver a retomar algunas cosas, ¿cachai? Entonces, específicamente después con el desarrollo de la vida adulta en ella, pues. Entonces, claro. Como ahí hay hartos shocks que cuentan, no vamos a hacer spoilers, pero de verdad que también le genera la vuelta también le genera otro cambio y otro proceso también personal, muy interesante. Sí. Y bueno, siguiendo un poco con las novelas gráficas, yo quiero destacar una novela gráfica que me sorprendió para bien, que se llama Emigrantes, de Shaun Tan. Sí, tú me mostraste, está muy buena. Shaun Tan se escribe S-H-A-U-N, Shaun y Tan, tal cual. Para mí fue un descubrimiento. Él es australiano, actualmente tiene 48 años. Y bueno, me sorprendió tanto que me compré uno de sus cuentos llamado Cigarra, que por cierto también lo recomiendo al 1000%. Está en YouTube para los que quieran ver el libro y los dibujos, porque de verdad que los dibujos son hermosos. O sea, de verdad tienen otra estética. Yo nunca había visto una estética así y me sorprendió, como les digo, para bien. Él tiene esta novela gráfica de Migrantes que la publicó el 2007 sin ninguna palabra. No hay diálogo, no hay ningún tipo de diálogo, donde relata la migración de un padre que cruza el océano para probar suerte en un lugar lejano que probablemente ofrece una mejor calidad de vida, lejos del temor y la inseguridad de su propia tierra. En esta novela gráfica ves todo el proceso. La despedida, el traslado, el proceso de adaptación, el idioma, las costumbres, bla, 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 ¿no? Todo esto con dibujos exquisitos que mezclan lo futurista, lo surrealista y la fantasía. Y bueno, con esto quiero decir también que ya no hay excusa para que no agarren un libro Polula Amiguis, porque si no les gusta leer no importa, porque esta novela gráfica no tiene palabras, pero sí contiene mucha poesía en sus imágenes. También emociona y también, que es lo más importante, que permite ver la vida desde otro ángulo. Y lo más importante, no tienen que leer ninguna sola palabra, solo usar los ojitos. Así que se las recomiendo siempre.
Bueno, lo que tú planteas es muy interesante porque esta historia es, claro, es gráfica totalmente, es visual, pero la calidad del trabajo de Chauntan es muy bueno en el sentido también de que el personaje entra en un lugar y nosotros no entendemos lo que sucede. Entonces el trabajo del autor en cuanto a las expresiones, al lenguaje no verbal, es muy bueno y eso es una cosa que es difícil. Sí, Especialmente cuando lo hace en clave más encima medio realista, porque no, tampoco no estamos hablando de caricatura. Lo hace, claro, entonces es muy bueno. sí. Los detalles. Eso a mí igual me impactó mucho, de cómo podía traspasar emociones a través de los detalles. De repente hacía como planos detalles de una mano o Mm. no sé, de un escritorio, o cosas que de repente son tan, eh, digamos, diarias, Y, y digamos, es vital cuando tú estás enfrentándote a una persona que tú no manejas el idioma, entonces ahí los gestos que son universales sí, son y muy importantes, entonces te claro, sientes como el personaje, empatizas mucho en ese sentido. claro, y el idioma. ¿Te acuerdas? Sí, porque tiene uno... No había letras, eran era triángulos, cuadrados claro, y como garabatitos así, que él ah, que no entendía. Bueno, y uno como lector menos. claro. Y ahí uno se siente también como Como él, protagonista, como po, chuta, claro. ¿y esto ¿Qué qué dice aquí? está tratando de decirle, Claro. claro, la otra persona y poner esas cejas, así como... es genial eso, los ojos. Eh, bueno, y en ese sentido yo creo que en el tema de la no expresión, ahí también Chontan hace como un guiño, yo creo, a Franz Maserel, que es como el papá de la novela gráfica, que él hacía puros cuadritos también ¿cómo se llama esto? En grabado en madera. Y él contaba las historias así, pues. Mm, ¿Qué más plantear sobre la novela? La novela también narra también historias, ¿te acordás? Hay historias entrecruzadas porque él, a medida que se va insertando en esta sociedad, el personaje también se encuentra con otros migrantes que sí, como que le devuelven un poco la sí. mano y también aparecen muchos elementos que a uno como él le parecen similares, familiares, Ujú. pero son extraños. ¿Te acordás de lo que hablamos del Sí, nabo? sí, El- que había en una parte hay el- como una comida de callejera, ¿no? Y claro, él ve la comida callejera que, claro, que este fruto, no sé qué, un nabo, no sé qué, claro, pero algo así, que él lo reconoce como algo que él de repente ha probado, pero de pronto tiene otro sabor. claro, y le dice, no, es rico, pero Es con puro rico, gesto. claro, Eso es lo genial. sí. Y claro, y uno, o sea, yo misma me acuerdo, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando estuve viviendo en Perú, estuve viviendo 4 años allá, y claro, o sea, hablamos el mismo idioma, pero habían códigos diferentes. Yo recuerdo, no sé, por ejemplo, acá en Chile caleta es mucho, y en Claro. Perú caleta es caletea, caletea, esconde eso. Caletea, Ah, caletea, en caletea. situaciones. Claro, entonces, imagínate, oye, caletea, y yo sacaba más. No, no, ya. No, no, me decían Maldición. caletea, caletea, al Corre, al final contrario. tenés que devolver, ¿no? Y tenía que volver a arrancar, ¿no? Y entonces, claro, o sea, independiente de que, ¿cómo se llama? De que estemos en un espacio donde se hable el mismo idioma, igual hay cosas, ¿no? Diferentes. Sí. Muchas cosas distintas, no sé, los códigos, la forma de pedir incluso la Mm, comida, de todo, sí. ¿no? Por ejemplo, allá en Perú tienen mucho esto de que, por ejemplo, cuando tú compras en la calle, la mamita, digamos, la mujer, la mamita, yo le digo mamita, las mamitas que te venden, que son la mayoría mamitas, ¿no? Te sirven el plato y si tú le dices a ella, cuando vas terminando de pronto el plato y tienes más hambre, tú le puedes decir, mamita, ¿me da un aumentito? Y ella va y te pone 2 cucharones más arriba. Pero eso Ah, es parte, o sea, tú viviendo ahí te das cuenta que puedes hacer eso, ¿no? claro, Porque como turista, uno le pasan la cuestión, se la come y era. claro, claro. Pero uno viviendo ahí, yo ahí fiel al aumentito, pues. Vámonos, Y puro aumento. vamos nomás, de Buena. aumentito, aumentito, vamos llenando el Claro. murcielaguito. Frase para el próximo, se tienen que anotarla, por amigos. Para el bronce, para el bronce.
No había escuchado esa, buena. No, es es un chiste interno que tengo, pero igual salió nomás. Ya. Claro. Así que eso, ¿no? Entonces, claro, todo el tema de la adaptación, Mm, todo ese tema de poder reencontrarse uno mismo ahí, encontrar nuevas cosas ahí, poder la adaptación sobre todo. Es importante eso también, al encontrarse con estos tipos o estos migrantes va contándole su diferente historia, también vamos conociendo el origen, po. ¿Te Claro. acuerdas que en el origen de su migración del personaje principal aparecen, no es tan importante, pero sí aparecen cosas como unas culebras, ¿te acuerdas? Unas colas, Una cola como de un sombras. monstruo, o sea, claro, de donde él venía, se mostraba, digamos, el lugar donde él venía y se mostraba en una imagen de la novela gráfica donde él caminaba por la calle como bien compungido, digamos, como con Mm, miedo. Y en la pared, en la muralla, al lado donde él estaba caminando, estaba esta sombra de una cola como de una especie de, pongámosle dragón, pongámosle claro, muy dinosaurio, puntiaguda. ajá, y como con miedo. Solamente la sombra a él ya le provocaba como este miedo, ¿no? De Sí. querer irse de ahí. Y era lo que conversábamos también, que no es tan importante a lo mejor el origen o la causa, ¿no? De por Claro, qué yo migro, pero es tan grande, es tan monumental esa causa que a mí me sobrelleva, me supera, ¿no? Como individuo, como persona. claro, Y en uno de los personajes también hay gente gigante que recolectaba a las personas todavía como insectos. claro. También entonces te atrapa, ¿no? Esa situación y tú realmente te ves forzado a salir, po. Claro, en la misma novela digamos, no ponen la imagen de un dictador o Claro, la de una caricatura, cuestión de ¿no? una guerra o de una cuestión política, Pero tú sino que, entiendes claro, se sobreentiende con esta cola, ¿no? Con esta que está sombra, pasando algo. y ni siquiera se ve el cuerpo en sí de este monstruo, de esta bestia, digamos. Claro, Solamente se ve la sombra de la cola. claro. Nada más, uno nunca ve rostro, uno nunca ve Mm, manos, uno nunca ve pies, no, nada. Cuerpo, sí, nada. Solo la sombra de la cola. sí. Es muy bueno eso. Es súper Ese bueno. recurso es sin palabras, pues, es lo mismo. Es difícil plantear una historia tan compleja con solo imágenes. Sí. La pega que se pega ahí yo creo que es muy buena. Y bueno, para ir cerrando también, pensando también en lo que se nos quedó un poco en el tintero, Ujú. yo siento que cuando la leí, no sé si te pasó lo mismo, tiene mucho de la ambientación, la arquitectura, Mm, cómo va tratando, también aparecen animales, tiene sí, mucho de impresionismo alemán. De ese cine como donde utilizan figuras geométricas para deformar también la realidad, pero también de una forma muy bella, mm, porque si bien el impresionismo alemán aparece en una época en que estamos en la posguerra, ¿cierto? Posguerra, Primera Guerra Mundial, ujú. el tiempo entre guerras, que es muy pesimista, la historia que nos cuenta Chaután es muy bonita al final, porque el tipo de alguna manera encuentra esperanza en ese contexto o ayuda, ¿no? Claro, Solidaridad. él mismo dice que en el final de esta novela gráfica, mismo Shaun Tan dice de que esta historia está basada Ah, tienes en razón, la po. migración de su padre desde Malasia hasta Australia. Sí, po. Y que él, claro, finalmente nació en Australia, pero ambos padres son Claro, malayos, digamos, claro, son de Malasia. sí, po. Y importante eso también, tiene que ver un poquito con todo lo que hemos estado conversando, que todas esas obras tienen de alguna manera de experiencia propia, de contar mi historia, no mi versión también, Claro. expresarla a través de la novela gráfica, que eso le da un valor también, hablando de lo que habla. Sí, y lo más importante yo creo también destacar de estas novelas gráficas que hablan de la migración es un poco lo que decíamos al principio, ¿no? Como verlo desde esta otra visión, desde esta otra mirada, no tanto desde de, de esto, del prejuicio, ¿no? Como Sí, po, que, oye, somos personas que de verdad estamos luchándola y tratando de salir adelante. Obviamente, como en toda sociedad y como en todas partes, aquí y en la Quebrada del Ají, siempre va a haber gente mala. sí, po, Siempre. sí, O sea, esa cosa es innegable y no podemos, digamos, negarlo.
Pero Claro, no podemos generalizar tampoco. no se Ni puede. estigmatizar ni generalizar tampoco positivamente, romantizar, ¿no? Tampoco estamos Claro. tratando de hacer eso, pero sí hay toda experiencia humana tiene algo de colectivo también, pues tiene algo también de lo que yo también me empapo o me toca. Yo creo que el tipo lo logra, ¿no? Sí. No, fantástico. Es totalmente recomendada, amigos, el Emigrantes de Shaun Tan. La pueden encontrar, la pueden comprar también por internet. Yo todo el tiempo digo eso de comprarla en internet, porque la verdad que yo no la he visto en otro lado, ¿no? Por lo menos en las librerías que hay acá en Osorno, no. Y es que ya no está la Lican Rayén, pues, amigos. De verdad, pues sí, pues. Entonces, como no está esa librería, Ya ya no hay mano. no, pues claro, no hay mano, no hay recomendación. No. Entonces, cómprenla por internet o encuéntrenla en internet. Claro. Porque sí está. Sí está. Sí, Sí está. claro. Y no necesitas que la traduzca, o sea, la traduzca alguien, perdón. No, Sino que porque está, no tiene diálogo. claro. Entonces, independiente de que en la portada, si es que la ven por ahí, que dice immigrants, o da lo mismo porque Es universal. es universal, sí, Como da lo dijimos. mismo que el título sea de cualquier idioma, porque Sí. adentro va a estar lo mismo y como no tiene diálogo, lo van a poder disfrutar igual sin necesidad de nada, ¿no? Sí. Solo de sus ojos. Todas nuestras novelas que hemos recomendado las puedes encontrar. Sí, todas las puedes encontrar Solo en tienes internet. que enfrentarte y ponerte en la situación. Meterte a internet y hacerlo. Y bueno, para finalizar, queríamos recomendar este tercer y último tema musical Exactamente. que se llama Flash Gordon, De Queen. que es de Queen. Flash Gordon es lo mismo, ¿no? Que Dan Dare. Es una historieta que salió en los años 30, imagínate, y agarró tanta popularidad que después se hicieron películas y series. Po. Claro. Y en una de esas a Queen le tocó, probablemente eran fanáticos, no estoy tan claro eso, es probable, y le ofrecieron la pega de hacerle como la introducción, pues el opening ¿A la serie? Sí, pues. Y este tema en el fondo, uno escucha de fondo así como partes de la serie. Ah, ya. Entonces, genial la pega que hacen ahí y también el reconocimiento. Ya, espectacular. Entonces, amiguitos, ya saben, Polula amigas, Polula amigos, Polula amigues, ya saben, este tercer y último tema, Flash Gordon de Queen. Escúchenlo, disfrútenlo. Y con esto damos por concluido el tercer capítulo de este Pulula Podcast. Simón, ¿te gustaría agregar algo más? Sí, Antes de solamente despedirnos. agradecer. Yo sé que esto se hace a pulso. Yo sé que los chicos también tuvieron la buena voluntad también de darnos este espacio y yo creo que entre todos nos damos la mano. Y eso es súper importante. O sea, aportar y abrir plataformas como alguna vez fue Lican Rayén, ahora es Pulula también. Siempre Pulula, y amiguito. también Carepalo. Eso. Así no. Siempre agradeciendo a Carepalo Producciones, Sí, a chicos. Cebolla y a Catrián Catrián, sí. por esta gestión tan genial. Y nada, los dejo invitados para la siguiente semana con el siguiente capítulo, el capítulo número 4. Sí, escúchenlo, apoyen. Y eso, Difundir igual también. difundan, Sí, por pues. favor, porque nos ayuda. Como bien dijo Simón, esto es a pulso. Así que nada, los invitamos a escuchar los siguientes capítulos o los capítulos anteriores también. Opinen, Sí, pues. difundan. Y muchas gracias a todos por escucharnos Sí, y nos gracias. vemos en el siguiente capítulo la próxima semana. Muchas gracias a todos. Saludos.